Y la pregunta, o un poco el disparador, como decía Karina, es que hemos puesto y tiene que ver con el debate, cómo construir una visión compartida en un mundo globalizado. Esto que es tan difícil y que tiene que ver con la construcción de consensos. Y les traje una breve síntesis de la temática y tiene que ver con los nuevos escenarios internacionales. De manera introductoria podemos decir que estos nuevos escenarios del siglo XXI tienen que ver con la primacía de los asuntos económicos, en algunos casos sobre los temas tradicionales de seguridad militar, la multipolaridad del sistema internacional, así como los sistemas de alianzas económicas construidas alrededor de los bloques comerciales. Pero a la vez, la aparición de alianzas económicas dentro de los mismos bloques, lo cual genera, digamos, un abanico muy interesante para poder estudiar, aprender y comprender la complejidad que tiene la globalización. Esto que la agenda internacional empieza a tomar como algo importante y es ahí donde se van produciendo, a partir de esta creciente internacionalización, los distintos espacios de integración supranacional, de carácter regional o sectorial, así como la proliferación de organizaciones transnacionales partidistas. Y los nuevos actores que hablábamos un poco en la introducción antes de comenzar, tienen que ver con que las relaciones internacionales dejaron de ser un poco de este monopolio de los estados, y los nuevos actores es bastante amplio el espectro, porque podemos hablar de los partidos políticos, de los gobiernos locales, algo tan importante y tan trascendente hoy que tiene que ver con cómo las ciudades, los municipios, las provincias y no siempre los estados que dejan de tener un poco ese monopolio en las relaciones internacionales o lo mantienen, pero empiezan a aparecer otras figuras de paradiplomacia, tanto sea en el sector de los empresarios, las organizaciones, las ONG, y lo que vamos a ver hoy que tiene que ver con los parlamentos, pero yo me detendría un poco en el tema de los gobiernos locales, porque en los últimos 30 años los gobiernos locales han empezado a tener un papel importante en materia internacional, en materia de cooperación y de fijar estrategias para poder vincularse, cooperar y abrir los mercados con vías a generar nuevos modelos de inversión, nuevos modelos de gestión pública eficiente, y sin duda la paradiplomacia comienza a tener un rol trascendental en la política internacional. Y este paradigma de desarrollo que tiene que ver con la globalización está vinculado sin duda a la apertura de las economías nacionales a un mercado mundial y a distintas regulaciones, como puede ser la flexibilización de normas laborales y la desregulación de los mercados. En definitiva, la diplomacia parlamentaria busca, junto con el Ejecutivo, y ahí es donde vamos a ir entrando en el tema que los expositores, por su brillante experiencia, nos van a poder contar, que busca la paradiplomacia: defender los intereses nacionales, consolidar el derecho internacional y las instituciones internacionales, a la vez que fortalecer los intercambios culturales y comerciales, estableciendo vínculos de colaboración entre los países y los bloques. Estos nuevos protocolos de interacción en un sistema complejo y dinámico comprenden entonces la posibilidad de construir y constituir nuevas delegaciones parlamentarias ante organismos internacionales, la participación en foros parlamentarios, y hoy vamos a conocer la experiencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, y otros, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, la Unión Parlamentaria Africana y otros organismos que también trabajan en toda esta temática de la paradiplomacia. Sin duda, la difusión de buenas prácticas en materia de paradiplomacia, y hoy nos convoca en el caso específico de la paradiplomacia vinculada con la diplomacia parlamentaria, podemos comentar que en el caso de la Argentina tenemos, y Juan debe conocer muy bien porque ha trabajado y dirigido estos procesos en el Poder Legislativo de la Nación, en particular la Cámara de Diputados, tiene una Dirección General de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional que asiste al presidente de la Honorable Cámara de Diputados, y a su vez tiene otra dirección que tiene que ver con la gestión específica que llevan a cabo en materia de relaciones internacionales y cooperación. Nicole, no sé si vos podés compartir el video, si estás escuchándome. Ahí lo compartimos, estaba respondiendo por chat.
Ok. Ahí vamos. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la presentación. Y acá, entonces, vamos a iniciar la segunda etapa que tiene que ver con un poco la presentación que el doctor Juan de Dios Incuní, a quien voy a presentar, es el director ejecutivo de la Diplomatura Internacional de Diplomacia Parlamentaria de la Universidad Austral, prestigiosa carrera de posgrado. Asimismo, hablar de Juan sería muy largo, de toda su trayectoria profesional en instituciones públicas, empresas públicas y en la gestión pública. Es un experto en derecho administrativo y es un gran conocedor de lo que es el desarrollo de la buena gestión en materia de diplomacia parlamentaria, ya que ha tenido a su cargo funciones específicas en la dirección, digamos, parlamentaria del Congreso de la Nación. Juan, te dejo, te doy pie para que vos puedas presentar a Gabriela y Ander Johnson, a quienes nos honra en el día de hoy su participación y un agradecimiento especial a ellos también y a todos los asistentes. Luego, las preguntas que quieran formular, con Nicole ya la pasamos por el chat, las pueden hacer a través del chat y al final de las exposiciones y del diálogo que van a mantener Gabriela y Anders, vamos a formular las preguntas. Juan, dejo en tus manos la presentación, no sé si comparto pantalla, como vos me digas. No, simplemente voy a hacer algo muy corto, así disfrutamos de nuestros invitados. Muchas gracias, Marcelo, muy buenos días a todos. Quiero agradecer en primer término al Instituto de Formación Política del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente la figura de su presidenta, de Karina Espalia, y de mi viejo amigo, Marcelo Sanonar, que acaba de hablar, con quien hemos organizado juntos el evento del día de hoy. Tal como les manifestaba Alfonso Santiago al comienzo, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, una institución a la que pertenezco en carácter de profesor y también como director del Centro Internacional de Estudios, de Investigación y de Prospectiva Parlamentarios. Ya llevamos 2 cohortes de graduados de la Diplomatura Internacional en Diplomacia Parlamentaria, un programa único en su tipo, y se encuentra en curso la tercera, algunos de cuyos alumnos se encuentran presentes aquí en el día de hoy participando como asistentes.
Es un programa de 120 horas distribuidas en 3 módulos que van desde la comprensión conceptual de la diplomacia parlamentaria, pasando por el estudio de su gestión concreta, hasta el abordaje de distintas especializaciones que incluyen la defensa de la democracia y los derechos humanos, paz y seguridad, ambiente y desarrollo humano, comercio internacional, género y empoderamiento de la mujer, juventud, la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 ODS, parlamentos y gobernanza global, entre muchas otras. Contamos con un cuerpo docente de 50 expertos de todo el mundo, entre profesores y especialistas, algunos académicos y otros practitioners, muchos de ellos con una combinación de ambos mundos. La figura principal en ese gran equipo, porque no solo inspiró la iniciativa, sino porque además constituye una pieza central para su desarrollo exitoso, es mi querida y respetada amiga Gabriela Cuevas Barrón, que está aquí presente, licenciada en Ciencia Política. Bueno, es egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México y presidenta honoraria de la Unión Interparlamentaria, de la UIP, tal como fue presentada, una institución que presidió entre los años 2017 y 2020. Gabriela es una de las expertas más destacadas de diplomacia parlamentaria en el mundo, ha sido miembro de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, ha sido senadora por 3 mandatos, diputada federal de los Estados Unidos mexicanos, constituyente y miembro de la Asamblea de la Ciudad de México, alcalde de Miguel Hidalgo. Bueno, tiene una riquísima experiencia, actualmente copreside el Comité Ejecutivo de la UHC 2030, que es la Alianza Internacional por la Cobertura Sanitaria Universal 2030. ¿Quién la acompaña? Anders Johnson, una suerte de activo universal, digo yo, o patrimonio de la humanidad, siguiendo la catalogación de la UNESCO, no por su edad, sino por su riquísima experiencia en gestión, transformación y sobre todo la modernización de la institución internacional más antigua del mundo, que es la Unión Interparlamentaria, y a quien tengo el honor de conocer gracias a Gabriela. Anders nació en Suecia en 1948, estudió leyes y economía en la Universidad de Lund, estudios europeos en el Colegio de Europa, posee una maestría en Derecho Comparado de la NYU, de la New York University, trabajó inicialmente en ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas, durante casi 20 años, tanto sobre el terreno como en su sede, habiendo sido asesor jurídico del Alto Comisionado para los Refugiados. Posteriormente integró la dirección de la UIP durante otros 20 años, 16 de los cuales ofició como secretario general. Anders es autor de numerosos artículos sobre temas relativos a democracia, el rol de los parlamentos en la cooperación internacional, igualdad de género y derechos humanos. Bueno, es un verdadero lujo contar con tan importantes expositores, cuyo expertise en materia de diplomacia parlamentaria, en mi opinión, es verdaderamente insuperable. Gabriela y Anders mantendrán un diálogo, como dijo Marcelo, de cara al público asistente, y al finalizar disfrutaremos de una ronda de preguntas y respuestas. Estimados, en nombre del Instituto de Formación Política, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, les damos la bienvenida. Tienen ustedes entonces, Gabriela y Anders, la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Juan. Muchísimas gracias por tan cálida bienvenida. Gracias también, obviamente. Vamos adelante, Gabriela. Perfecto. Bueno, el formato que hemos preparado para esta conversación el día de hoy es, pues, precisamente un intercambio. Aquí permítanme platicarles un poco de dónde venimos y cómo es que llegamos Anders y yo a esta conversación. Muchísimas gracias al Instituto de Formación, al Ministerio de Gobierno, por supuesto, a la Universidad Austral, y pues con la amistad muy personal que nos caracteriza y todo el apoyo que nos has dado durante mucho tiempo, Juan. Gracias por el impulso que das todos los días a la diplomacia parlamentaria y a la alianza que has logrado entre la Unión Interparlamentaria y las diferentes instituciones, ya pudiéramos decir, en Argentina. Muchas, muchas gracias y felicidades por los resultados. Llegamos acá porque Anders, como ya lo presentaba Juan, fue secretario general de la Unión Interparlamentaria durante 16 años y tuve la enorme fortuna de poder aprender de él como secretario general en mis primeros años de participación en la UIP y después, por supuesto, de pedirle su consejo como presidenta de esta organización. La Unión Interparlamentaria es, digamos, la ONU, pero de los parlamentarios, y en una versión mucho más vieja.
La UIP fue fundada en 1889, en un momento donde nadie se imaginaba, bueno, ni un pedacito de multilateralismo y mucho menos de la participación de los parlamentarios construyendo la paz. Pero además, pues fue cambiando, ha ido evolucionando a lo largo de los años, no solo como una institución multilateral, sino también por el número, la calidad, las características de sus miembros. Y todo esto ha llevado a tener dos ramas, digamos, importantes de trabajo dentro de la organización. Una que es la cabeza política de la UIP y que pues la lleva el presidente o la presidenta, y por otro lado, la Secretaría General, que hace que todas las decisiones de los parlamentarios se conviertan en una realidad, es decir, hace toda la ruta de implementación y también en algunos casos muy destacados, pues han llevado varios secretarios generales, como lo hizo Anders, a implementar soluciones innovadoras que estaremos platicando durante esta conversación. Yo tuve el honor de ser presidenta entre 2017 y 2020, recién salí, y he sido legisladora toda mi vida. Y bueno, ¿qué puedo decir de Anders? Coincido con la definición que ha dado Juan. Es un patrimonio no solo, digamos, ya de la humanidad, pero por supuesto para nosotros los más de 46,000 parlamentarios que estamos en el mundo. Así que en esta conversación, pues básicamente lo que queremos es darle vigencia a la pregunta que nos hacían. ¿Cómo logramos que haya pues una mayor coordinación, mayores acuerdos globales? ¿Cómo logramos que darle una nueva vigencia al parlamentarismo en todo el mundo? Y eso es parte precisamente de lo que nos preguntamos en la Unión Interparlamentaria. ¿Cómo reconstruimos la confianza pública? ¿Cómo reconstruimos esos vínculos entre representados y representantes? Y en este sentido, también la política exterior, las relaciones internacionales tienen muchísimo que decir. Y aquí yo creo que podemos incorporar un nuevo elemento a nuestra conversación y es precisamente uno de los ingredientes de esta convocatoria, que son los gobiernos locales. ¿Cómo logramos traducir esos grandes acuerdos globales en realidades para la gente que gobernamos o que representamos? ¿Cómo se construye ese puente entre lo que se decide en la ONU, en la OMC, en el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo llega eso a la gente con la que trabajamos y a la que le debemos resultados? Y eso es parte fundamental de lo que estaremos dialogando el día de hoy. Y bueno, pues yo quisiera aquí, Anders, aprovechar tu enorme experiencia para preguntarte cómo podemos entender la participación de los parlamentos en la conducta de las relaciones internacionales. ¿Hay alguna definición o alguna descripción de este fenómeno? Muchas gracias, Gabriela. Muy rápidamente, definiciones hay múltiples, pero yo iría al mundo parlamentario. Tuvimos un ejercicio en los años 1999 y el año 2000, en lo cual se juntó todos los presidentes de parlamentos en el mundo. No todos llegaron, pero digamos, éramos unos 160 presidentes de parlamentos que llegaron a una asamblea que se celebró en la Asamblea General de las Naciones Unidas una semana antes de la Asamblea Milenario. El propósito de la reunión era precisamente de hablar del tema y de la gestión que me estás haciendo. ¿Qué es el rol realmente de los parlamentos en la cooperación internacional y cómo se puede entender qué se debe de hacer? Se establecieron los presidentes un grupo de trabajo de unos 20 de presidentes que trabajaron, yo creo, con unos 5 o 6 reuniones para tratar de lograr un acuerdo sobre una visión común. Muy difícil y al final y al cabo llegaron a un acuerdo sobre lo que yo considero una interpretación del concepto de lo cual estamos hablando, una interpretación muy conservadora. Fue la presidenta de mi país, de Suecia, que todo el tiempo estaba diciendo no a aspectos más innovadores. Pero el resultado de todo eso es que lo que sí se acordó es, digamos, el
común denominador de todos. Menos que eso no es, más puede ser. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Ellos dijeron que en el mundo en el cual vivimos hoy en día, sí hay una necesidad enorme de un mayor involucramiento de los parlamentos en la cooperación internacional. Dijeron que no es posible de poner en práctica los acuerdos múltiples, cada vez más múltiples, que se logran a nivel internacional sin la participación activa de los parlamentos y los parlamentarios. Y además dijeron que al nivel nacional y local, en los parlamentos, no es posible de hacer su trabajo sin un mayor conocimiento de la cooperación internacional, porque los acuerdos nacionales penetran el trabajo a nivel nacional. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo quieren ellos que se hace? Y ellos sugieren que tienen 4 o 5, digamos, aspectos. Uno es que los parlamentos sí tienen que influir en la política, pero que lo hagan al nivel nacional, que tienen que mantenerse informados siempre sobre el trabajo internacional, tienen que decidir sobre las ratificaciones de acuerdos cuando se requiere según la Constitución, que no es en todos los países, y tienen que participar mucho más activamente en los procesos de implementación. Además de eso, dijeron que la diplomacia parlamentaria, que es algo distinto, pero parte de eso, tiene que reforzarse en todos los lados. Yo creo que vamos a platicar un poco de eso también. Muchas gracias, Anders. Sí, claramente los parlamentos tienen que hacer esta primera parte, que es cómo logramos que acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París sobre cambio climático, se ratifique, se convierta en una legislación o en varias legislaciones nacionales en esta materia, y cómo lo traducimos también a los presupuestos para que pues, pueda hacerse toda esta implementación a la que hacía referencia. Pero también existe una pregunta del otro lado, ¿no? Yendo por partes. Por ejemplo, ¿cómo influyen los parlamentos en la política multilateral? ¿Tienes ejemplos que puedan ilustrar estas diferentes maneras de participar en la conducta de las relaciones internacionales? Es decir, cómo también llegamos desde las expresiones nacionales con las agendas nacionales a influir en la agenda global. Es un poco curioso, pienso yo, cuando uno ve la evolución del parlamentarismo, que el origen de la Unión Interparlamentaria fue el deseo de los parlamentarios de que se logran acuerdos a nivel internacional y que se haga eso a través de un diálogo político y que uno puede evadir las guerras y los conflictos de esta manera. Irónico porque en los parlamentos nacionales el rol de los parlamentos en la cooperación internacional originalmente al mismo tiempo era muy débil y había poca participación. Hoy el mundo se ve muy distinto y los ejemplos que traigo yo son de hoy en día. Por ejemplo, en varios países, el mío es uno, pero hay muchos otros, el gobierno tiene que someter al Parlamento y su Comisión de Relaciones Exteriores la instrucción que da el gobierno al, por ejemplo, la embajada que tienen en Nueva York. Porque dan instrucciones al principio de la Asamblea General, la embajada recibe una instrucción, esta misma instrucción tiene que ser debatida y de cierta manera aprobada, visto bueno, del Parlamento antes que se manda a Nueva York. Entonces, esa es una manera muy directa de los parlamentos de influir al principio del proceso de una eventual negociación en Nueva York. Hay otros, por ejemplo, mi mundo es el mundo, pero digamos, estoy más cercano a Europa. Los países europeos que son miembros de la Unión Europea son muy celosos, digamos, de lo que ocurre en Bruselas.
y quieren influir asegurarse que ahí no se decide cosas que están en conflicto con sus propios intereses como Estado y como partidos políticos y como parlamentarios. Y por ello varios de ellos tienen un mecanismo, por ejemplo en Dinamarca el Parlamento tiene una comisión especial mandatada para seguir las negociaciones en Bruselas. Y cuando se va la delegación danesa a Bruselas para una negociación, tiene que pasar por ese comité, explicar lo que van a hacer, escuchar el punto de vista de los parlamentarios y luego ir a Bruselas y al regreso tiene que dar un informe al Parlamento de lo que ocurrió, qué se decidió y por qué. Esta comisión trabaja todos los viernes, así que es una manera muy directa de estar tratando de controlar un poco lo que se decide a nivel internacional. Gracias, Anders. Dentro pues de los muchos debates que teníamos en los últimos años al interior de la Unión Interparlamentaria es cómo logramos que también los parlamentos, los parlamentarios y parlamentarias puedan exigirle los resultados a sus gobiernos en términos de seguimiento, en términos de transparencia, en términos de estar informados del avance y resultados de negociaciones. Por ejemplo, acá en México, el Senado de la República, que es la Cámara facultada en toda la agenda de política exterior, cuenta con la Comisión de Relaciones Exteriores. Y esta comisión, con base en algunas leyes, hay una ley sobre tratados, por supuesto que está toda la legislación en materia de política exterior, exige cuentas periódicamente al Ejecutivo. Pero esto también pasa en algunos casos, si lo veíamos en la clase que tuvimos dentro de la diplomatura, es cómo también le damos una buena dosis de transparencia y de democratización a la política exterior. Por un lado, desde lo más básico, cómo las delegaciones de los parlamentos que acuden a distintos foros y asambleas parlamentarias mantienen informados a sus colegas parlamentarios y parlamentarias. Es decir, regresan de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, de la reunión del Eurolat, en fin, del Parlatino, de todos los esfuerzos que existen en diplomacia parlamentaria, pero cómo se le da mayor transparencia y seguimiento a estos acuerdos. En la UIP hacíamos un montón de resoluciones muy importantes, muchas muy trascendentes, programas de capacitación sobre la Agenda 2030, un programa anual también sobre la implementación de toda la agenda para frenar el cambio climático. Por ahí hay una parte, pero también hay otra muy importante y es cómo le damos mayor transparencia a las decisiones que se están tomando. Uno de los temas aquí que me parece que podemos retomar en nuestras conversaciones es precisamente el esfuerzo que impulsamos con Juan en la Unión Interparlamentaria sobre el P20. Es decir, todavía hay también instituciones y organizaciones globales donde no existe un mecanismo de control parlamentario. Y esto pudiera también decirse de cierta forma sobre los debates en la ONU y si se debe tener una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, que aquí tenemos pues muchas opiniones a favor y en contra. Pero la realidad es que necesitamos sí mecanismos de mayor transparencia, de mayor involucramiento, de mayor representatividad, insisto, de control parlamentario. Ahí, Anders, con tu experiencia y con todo lo que viviste en la Unión Interparlamentaria, ¿cómo podemos lograr ese mecanismo de, digamos, ciudadanizar o darle mayor transparencia a lo que está sucediendo en los mecanismos globales, ya sea desde la ONU, los organismos financieros y, por supuesto, también desde los mecanismos de asambleas, foros, etcétera, de diplomacia parlamentaria? Bueno, mira, Gabriela, ya sabes que ese es el tema que me fascina. Y cuando fui elegido a secretario general en 1998, yo empecé tratando de impulsar precisamente eso, tanto al nivel de la ONU, pero también con otras organizaciones internacionales. Y me recuerdo muy bien que escribí una carta al el entonces presidente o director ejecutivo
de la OMC. Y le estaba diciendo que habría que tener un diálogo sobre cómo podíamos acercar los parlamentarios a las negociaciones comerciales y para que haya, como tú dices, mayor transparencia. Recibí no una carta, así que no lo puedo probar, pero una llamada. Y la llamada era un poco para decirme que nosotros, OMC, somos una organización intergubernamental. Buenas noches. Y no entramos en materia. Lo que ocurre es que 6 meses después, la gran conferencia de OMC tuvo lugar en Seattle. Y en Seattle el mundo cambió por la OMC, porque las enormes manifestaciones que hubieron en contra y las acusaciones de la falta de transparencia de las negociaciones comerciales. Durante la conferencia recibí una llamada de Seattle, en lo cual me dicen el director de Relaciones Exteriores del OMC en la época: oye Andes, por cierto, no podemos acercarnos un poco con los parlamentarios. Y a partir de en este momento y durante los próximos años tuvimos un diálogo muy fluido con la OMC y hicimos, como yo creo que tú sabes muy bien, varias cosas para precisamente acercar los parlamentarios y instituimos un proceso formal de cooperación en lo cual los parlamentarios tuvo un diálogo directamente con los principales negociadores que vinieron a presentarse al comité, explicar lo que estaban tratando de hacer, escuchar lo que pensaban los parlamentarios sobre la materia. Así que es un caso, no es único, hay otros, pero es un caso que demuestra precisamente lo que hay que hacer. Hay que muy respetuosamente, pero sí hay que acercarse a estas instituciones y empezar un diálogo, si ya no existe, sobre cómo se puede pensar, organizar una relación. Ahora, sobre la ONU es enorme, digamos, sobre eso podemos pasar horas, no lo tenemos, pero digamos, si quieres más tarde, también podemos explicar cómo se ha llegado al nivel donde estamos ahorita. Pero como la ONU y como la OMC hay varias organizaciones internacionales. Y yo creo que finalmente todas esas organizaciones son intergubernamentales. Y yo puedo decir con mucha certeza que para ahí de los años 1980, incluso a principios de los años 90, los gobiernos no querían tener los parlamentarios en las organizaciones internacionales. Y eso cambió porque descubrieron que sí era de su interés con los grandes acuerdos que se estaban logrando en la ONU y habría que encontrar el mecanismo de hacerlo. Y esta reticencia que hubo hace 40 años ya no hay. Ahora no estamos así hablando de sí o no, sino cómo sí, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que precisamente de esta parte, antes que comentas, se desprenden inquietudes que podemos compartir, tanto para quienes hemos estado en gobiernos locales o quienes todavía están al frente de gobiernos locales, como también para toda la agenda de darle mayor vigencia y un nuevo dinamismo al parlamentarismo. Y es cómo logramos traducir los acuerdos globales en realidades para la gente que gobernamos o que representamos. Si bien en el mundo se logran varios acuerdos, desde regular la venta y el control de armas, la agenda para frenar el cambio climático que es tan urgente, la Agenda 2030 que pudiera transformar a la humanidad en una mucho más justa e incluyente, o bien toda la agenda de género que es tan urgente, tan necesaria y es una demanda, pues, digamos, mucho más que justa, ¿no? Es una demanda indispensable. Pero ¿cómo logramos que toda esta agenda
pueda convertirse en realidad a través de los más de 46,000 parlamentarios en el mundo. Es decir, ¿qué papel juegan o qué pueden hacer los parlamentarios para contribuir en la implementación de los acuerdos internacionales? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? ¿Cuáles son las mejores prácticas que han funcionado? Probablemente tú tengas algunas interesantes historias de cómo los parlamentarios transforman a sus países y a sus comunidades. Pues hay múltiples escenarios. Lo más formal, diría yo, es que lo que debe pasarse después de un acuerdo es firmado, es que este mismo acuerdo se transfiere al Parlamento para un examen preliminar, para que se mira al nivel político y en los parlamentos cómo se conjuega con el marco jurídico y legislativo que existe. Las leyes son adoptadas por los parlamentos y muchas veces estos acuerdos tienen que llevar a una modificación de las leyes. Esta modificación tiene que pasar forzosamente por los parlamentos. Entonces, hay un primer paso muy importante. Yo sé que en muchos países primero se examina eso en los ministerios y una vez que el ministro o el gobierno haya dicho, ay sí, esta cosa vamos a tener que cambiar y lo mandan al Parlamento y hasta que no manda una propuesta al Parlamento, el Parlamento no se entera. No se entera ni siquiera que se haya firmado un acuerdo internacional y mucho menos que eso tiene implicaciones para la legislación nacional. Eso hay que cambiar, porque no puede ser que después de haya acuerdo, vamos todavía a esperar que algún, perdónenme, burócrata en un ministerio ya termina su trabajo 3 o 4 horas después, perdónenme, años después, diciéndonos, sí, hay que modificar este y el otro. Entonces, ahí pienso yo que tienen que ser mucho más afirmativos los propios parlamentos. Y eso es, como ustedes saben, una negociación política entre los parlamentarios y sus gobiernos, ¿no? Y eso nada lo puede reemplazar, tiene que pasarse ahí. Yo tengo el caso que yo te he contado antes, del caso de Togo, en lo cual en una reunión con nosotros, los diputados togoleses se dieron cuenta que el gobierno de Togo había ratificado un protocolo en el área de derechos humanos, pero no tenían ni idea. Nadie le había dicho que hay que rectificar eso. Nunca se había sido discutido. Así que descubriéndole a través de ese seminario, fueron de vuelta a su parlamento, dijeron a sus compañeros, oye, pero ese es un escándalo. Y unos meses después se ratificó el acuerdo, el protocolo, y se empezó a cambiar la legislación. Pero eso debería de ser mucho más automático. Pero aparte de lo legislativo, digamos que un acuerdo, muchos de los acuerdos internacionales hoy en día son acuerdos que requieren recursos para que puedas ponerles en práctica. Es muy bonito de decir que vamos a mejorar el sector de salud o igualdad de género, pero si nada más lo dices en Nueva York o quizás en un discurso en el Parlamento, pero si nunca asignas los presupuestos, pues no se va a cambiar. Y eso se dieron cuenta, yo me imagino muchos, pero en Uganda hay un ejemplo que yo pienso es muy lindo, en lo cual el Parlamento dijo que para que el acuerdo que se logró en el año 2000 sobre las metas de milenio, que preveía, entre otras cosas, una mejora del sector de salud notable, para que se pudiera llegar a ser una realidad, habría forzosamente que darles recursos. Y año tras año, el Ministerio de Salud no recibía los recursos. Llegó un momento que el Parlamento dijo, bueno, hasta ahí, pero ya no más. Entonces pararon el presupuesto. Dijeron, no vamos a aprobar el presupuesto hasta que ustedes han asignado los fondos necesarios
para que se puedan reclutar tantos y tantos trabajos de enfermeras, médicos, etcétera, para que se pueda habilitar un buen sistema de salud. Y ahí se quedó, pero el presupuesto no pasó. Entonces, obviamente era imposible de quedarse en eso. Entonces, sí, se hizo una negociación al más alto nivel con el presidente del país. Se asignó los recursos y se aprobó el presupuesto modificado. Entonces, lo que quiero decir es que hay una acción legislativa, pero también hay una acción política y de presupuesto para lograr que estos acuerdos se ponen en práctica. Yo sé que ya hablé mucho ahí, pero hay un detalle acá. Muchas veces cuando hablamos, bueno, yo estoy pensando en un Parlamento Nacional, pero lo que yo digo sobre el Parlamento Nacional de muchas maneras se aplica también a un Parlamento local. Como tú sabes, Gabriela, yo paso una parte del año en Chiapas, de donde viene mi esposa. Y en Chiapas han habido muchas discusiones sobre equidad de género, hay todavía hoy en día, y han hecho al nivel de Estado grandes avances, pero también hay grandes temas que no se están logrando, entre otras cosas, la violencia contra las mujeres. Y para que un acuerdo, un protocolo o algo que se adopta en la Nueva York sobre este tema o cualquier otra sea una realidad a nivel estatal, no es suficiente que el gobierno federal lo aprobó, la firmó o la ratificó, porque de cualquier manera el Estado tiene que adoptar la nueva legislación. Y por ello, los o las diputadas en Chiapanecas han trabajado y trabajan actualmente en leyes, reformar leyes para que se mejore la protección de las mujeres. Y yo me imagino que de este ejemplo deberá haber miles desde el mundo en lo cual al nivel local los parlamentos tienen la misma tarea que se tiene también a nivel de Estado. Perdón. Muchas gracias, Anders. Creo que a todos nos queda muy clara la ruta de implementación que debemos seguir para que los acuerdos globales realmente se conviertan en soluciones, en un tema práctico para la gente, decimos acá, a nivel de cancha, ¿no? A la gente que representamos, a la gente que gobernamos. Tocas algunos temas muy importantes y yo aquí quiero hacer referencia a un mecanismo precisamente de construcción de diálogos, de construcción de consensos y que tú impulsaste como nadie y yo como presidenta me vi beneficiada porque además disfruté mucho organizar la 5ª conferencia de presidentes de parlamentos. La empezamos el año pasado de manera virtual, está por llevarse a cabo la parte pues en persona, en vivo, en unos días en Viena. Pero este mecanismo, déjenme decirles que es muy importante. Formalmente, pues lo encabeza la Unión Interparlamentaria, pero se hace en coordinación con la ONU y tiene mecanismos muy específicos de trabajo. La Conferencia de Presidentes de Parlamentos se realiza desde el año 2000. Anders es pieza fundamental en su creación, en sus resoluciones, en orquestar este esfuerzo tan importante. Imagínense que solo una vez cada 5 años, todos los presidentes de los parlamentos del mundo se coordinan para trabajar durante unos días y tener al final una declaración. Esta declaración pues tiene una fuerza brutal. Insisto, todos los presidentes de parlamentos de todos los países del mundo. Esta fuerza ha sido tan importante que transformó por completo la relación entre la Unión Interparlamentaria, la Organización de las Naciones Unidas, incluso trasciende hasta los parlamentos nacionales. Es, insisto, una figura muy poderosa y al mismo tiempo, también debo decirlo, de mucha creatividad. Nos mantiene y nos hace esforzarnos para abordar los temas más importantes y probablemente los más polémicos que haya en ese momento
y presentar una propuesta de solución desde el parlamentarismo. Hace un año que estábamos precisamente concluyendo la parte virtual de esta conferencia, tuvimos al secretario general de la ONU, tuvimos a las voces más importantes desde la investigación en las 3 crisis más importantes que estamos enfrentando en el mundo: salud, medio ambiente, economía, y el reto fue ese: ¿cómo presentamos soluciones desde el parlamentarismo? Y creo que aquí una mano fundamental para lograr estas declaraciones ha sido precisamente la tuya, Anders. En las declaraciones de los presidentes siempre se hace referencia a la necesidad de reforzar la diplomacia parlamentaria. ¿Qué ejemplos nos puedes dar de carácter bilateral e internacional en esta materia? Yo creo que aquí hay una forma muy importante de innovar en términos de, por ejemplo, construcción de paz. ¿Cómo logramos que los parlamentarios podamos ser un mecanismo de construcción de paz sostenible? Me refiero a que aquí hay una riqueza muy importante que tal vez no alcanzamos a veces a ver en los parlamentos porque nos quejamos tanto de los debates nacionales que se nos olvida lo que podemos aportar al debate global. Y es que las delegaciones nacionales, es decir, las que representan a los gobiernos y que van a las reuniones de la ONU, o las mismas misiones ante la ONU, en muchos casos tienen la representación no del Estado como tal, sino de los gobiernos. Es decir, van con un mandato que les da su Cancillería, por ejemplo. Pero en la Unión Interparlamentaria, por definición estatutaria, por el mismo diseño que tiene la organización, las delegaciones representan la pluralidad política, es decir, ahí deben estar los distintos partidos o grupos parlamentarios. Representan también diversidad de género y gracias en gran parte a las reformas estatutarias que se hicieron para forzar a que todos los países tuvieran que incluir precisamente pluralidad de género. Y recientemente también reformamos los estatutos para forzar a tener más jóvenes en las delegaciones. Entonces, bueno, esta larguísima introducción a mi pregunta para preguntarte precisamente sobre este tema de las resoluciones y el trabajo que se ha hecho en las conferencias de presidentes, pero también cómo reforzar la diplomacia parlamentaria ahora y pensando también en un futuro que no sabemos cómo sea. ¿Se quedará, Anders, esta idea de la diplomacia en Zoom, en la parte virtual? ¿Qué tanto podremos rescatar la diplomacia en persona? Yo soy una ferviente creyente en la empatía, en el conocimiento, en generar pues mayores vínculos como personas, entendiendo que la política la hacemos las personas. ¿Tú cómo lo ves, Anders? Bueno, la última parte es la más fácil de contestar porque creo que la diplomacia de todo su trayecto gubernamental o parlamentario es precisamente el encuentro entre los enviados de diferentes partes. Si se explican, nuestra postura es la otra, explican, nosotros queremos el otro, etc. Pero siempre hay también un vínculo que se desarrolla poco a poco porque los negociadores empiezan a conocerse y hay ese aspecto humano. Y te puedo contar miles de ejemplos en lo cual este aspecto humano es súper importante y si no es parte de la diplomacia, pues va a ser mucho más difícil. Por eso me encanta que podemos hacer todos esos eventos en Zoom, pero yo no creo que eso pueda reemplazar la diplomacia parlamentaria. Se requerirá seguir mirándose ojo a ojo, platicando de otras cosas de las negociaciones, porque ¿de qué se trata la diplomacia? No es solamente de explicar tu postura, pero también tener confianza en el uno y en el otro. Y eso lo tienes forzosamente que hacer estando juntos de vez en cuando. Pero sobre la cuestión bastante más complicada, la conferencia de los presidentes ha sido algo extraordinario, y sigue siéndola, me imagino, porque, entre otras cosas, porque se desarrollan muy estrechamente con la ONU
y una vez cada 5 años, como bien has dicho, se reúnen los parlamentos al más alto nivel en todo el mundo con la ONU. Hace 30 años eso era imposible de pensar, ¿no? No querían saber nada. Hoy en día nadie dice eso, todo el mundo dice cuándo va a ser la próxima. Y es una manera de intercambiar, de aprender el uno al otro, de pensar en otras maneras de solucionar los problemas que nos afectan a todos. Así que la conferencia de presidentes de parlamentos con la ONU estará ahí para quedarse. Y sí, ayuda en mucho. Pero ¿cómo diría yo? La UIP es una institución en la cual todos se encuentran y la delegación de Israel y la delegación de Palestina ahí se encuentran, se ven, se intercambian y yo sé que en sus momentos tenían mucho que ver y había discusiones paralelas, por ejemplo, para facilitar el acceso de agua, que era un grandísimo problema en esta parte del mundo. Pero así como había discusiones entre Israel y Palestina, había casi al mismo tiempo un diálogo con el gobierno de Cuba, porque se había encontrado dos parlamentarios, uno de ellos ex parlamentario, que estaban en el país distribuyendo dinero a la oposición. Y obviamente, pero se detuvieron y se terminaron en la cárcel. A nosotros nos informó de este hecho y nosotros tenemos muy buenos contactos con los cubanos y empezamos un diálogo. Nos invitaron a Cuba, nos sentamos a discutir con los dirigentes. El señor Fidel Castro nos acordó muchísimo tiempo y al final, al cabo, se hizo un acuerdo y las dos personas se subieron en un avión conmigo y regresaron a su país. Digamos, pero eso no fue una cosa que se hizo en la primera página de día en día, sino era un ejemplo más de una diplomacia distinta, diría yo. Pero hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo cuando hubo el ataque, la invasión en Irak en los años 2003, nosotros estuvimos reunidos en Santiago de Chile y nosotros, a la iniciativa del presidente del Parlamento creo que fue de Kuwait, se hizo un acuerdo de tratar de discutir a nivel político, al más alto nivel de los parlamentos de la región de Irak, cómo podía solucionarse este problema. Y poco tiempo después se reunieron todos con la OIP en Jordania y ahí estaban todos, Arabia Saudita, estaban Irán, ahí estaban Egipto, Bahrein, Kuwait, etc., todos. Y durante el día y medio de discusiones trabajaron sobre un texto en lo cual todos se pusieron de acuerdo al final. Ese texto fue súper útil, mucho más que hubiéramos pensado, porque poco tiempo después se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar de legitimizar un poco, dar una, digamos, cobertura de la ONU a la situación actual en Irak. Y cuando estaban ellos en el Consejo de Seguridad negociando el texto, encontraron que el texto que había preparado los presidentes era muy útil y de ahí sacaron varias partes para incorporarle en el texto suyo. Entonces, y claro, la Agenda 2030 tiene un insumo parlamentario enorme, enorme. Así que hay muchas maneras de contribuir al nivel parlamentario.
me preguntaste, quid del futuro. Yo pienso que por un lado va a haber mucho más diplomacia parlamentaria, muchísimo más, porque así van los tiempos, y hay la necesidad, ahí está. No es, digamos, hemos visto un incremento durante los años, no existía antes, ahora existe mucho y va a haber muchísimo más y hay muchos ejemplos que lo demuestran. Pero al mismo tiempo yo pienso que dos instituciones tienen que cambiar y evolucionarse, la ONU y la OIT. La ONU porque la ONU, como yo he dicho, es gubernamental, intergubernamental, pero también es secretariado. Y para los parlamentos no hay ningún servicio o coordinación central para tratar con el mundo parlamentario. Se invierte mucho dinero en hacerlo con la sociedad civil, con las empresas privadas, con toda una serie de sectores, pero no con los parlamentos. Y mientras que no se hacen, yo veo difícil que se avanza mucho más. Se podía hacer mucho más en ese sentido. El ex secretario general Ban Ki-moon quería hacerlo, el secretario general actual no. Y la otra parte es la OIT. Yo pienso que la OIT tiene que reforzar sus vínculos con los parlamentos nacionales y sobre todo, siento decirlo, con los parlamentos europeos. Todos estos parlamentos son los contribuyentes a la Unión, pero como que creo yo que era un poco inherente en un comentario que Gabriela hizo al principio, no se facilita suficientemente el insumo a la institución y luego el reporting back, como uno dice en inglés, es decir, que se comparte los resultados de los trabajos en los parlamentos. Eso tiene que cambiarse sustancialmente. Se ha logrado mucho, pero tiene que cambiarse. Pero en resumen, yo soy muy positivo. Yo sé que va en incremento y se va a ir mejorando las cosas. Anders, yo creo que aquí hay varios temas que se vinculan con lo que teníamos también planeado para esta conversación, pero que están en las preguntas del chat. Y tiene que ver en gran parte con la relación entre la ONU y la Unión Interparlamentaria, por una parte, cómo ha ido cambiando esta relación a lo largo de los años. Cuando yo entré como presidenta, la verdad es que era todavía un poco complejo en términos de darle cotidianidad a esa relación. Es decir, existían los mecanismos institucionales, que muchos de ellos tú iniciaste, pero no este diálogo cotidiano en cómo se involucra la UIP como un mecanismo articulador de procesos con los parlamentos. Es decir, yo creo que hay dos vías, ¿no? La vía desde lo global, que se puede implementar hacia lo nacional a través de los parlamentos, pero también la ruta desde lo local, desde lo nacional, para llevar esa agenda y preocupaciones hasta la más alta esfera global. Una de las preguntas que se encuentran en el chat es precisamente en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa entre la UIP y la ONU? ¿O cuáles son las perspectivas que existen sobre esta Asamblea Parlamentaria de la ONU? Que, bueno, para quien puso la pregunta aquí, nada más aclararlo, no existe tal Asamblea Parlamentaria de la ONU. Es una propuesta que algunos están iniciando, pero no existe como tal. Pero ¿cómo podemos entonces entender hasta dónde llega la UIP con la ONU? Y yo aquí quisiera aprovechar para preguntarte, porque es algo que además hemos conversado varias veces, ¿cómo hacerle para que la Unión Interparlamentaria, para que los parlamentos se vuelvan más importantes, más relevantes para la ONU, que no dependa de la voluntad política o de la buena relación entre un presidente en turno y el presidente de la Asamblea General de la ONU o el secretario general, porque pareciera a veces hasta un tanto casuístico y hasta yendo agencia por agencia. Y creo que otra de los temas que se pueden volver importantes acá y que creo que sería muy interesante conocer tu experiencia es
¿cómo se pueden hacer valer las determinaciones, las resoluciones, las declaraciones que se toman en la UIP hacia los países participantes, hacia sus miembros? Tomamos un montón de decisiones en las asambleas, en nuestras reuniones. ¿Cómo logramos que tengan una ruta de implementación? Yo creo que ahí hay una derivada interesante que es el Comité de Derechos Humanos de la UIP, que también trabaja de cierta manera con la ONU y que en algunos casos se ha logrado avances importantes. Pero bueno, creo que sí son muchos temas, pero al final todos nos llevan a estas relaciones con la ONU, a la vinculatoriedad que pueden tener o no esas decisiones, y si no la tienen, pues hacia la ruta de implementación política y presupuestal de la que ya habíamos hablado un poco. Pues no sé si le voy a poder contestar todo, pero relaciones con la ONU. Cuando ocurrió el aniversario, los 50 aniversarios de la ONU, que fue en 1995, la UIP tuvo una reunión en la Asamblea General. Era una reunión de la UIP y habíamos acordado con el secretario general en este entonces. El, Cuando estaban instalados los parlamentarios en la Asamblea General, sentados en los asientos de los embajadores, yo vi, era muy, muy visible, la nerviosidad de los embajadores. No les gustó para nada. Y cuando se negoció el texto de la declaración, más que un embajador me vino a decir al margen de la reunión, oye, pero no se puede decir así en la resolución que están, oye, ayúdame a cambiar acá, eso no se puede decir. Parlamentarios de mi país, Pakistán, por ejemplo, están diciendo algo que no es mi política, no es el país de mi país. No lo vas a permitir eso, ¿no? Entonces, esa noción de que los que no pertenecen a la diplomacia formal del gobierno podían estar en la ONU hablando directamente, diciendo otras cosas de lo que dicen los parlamentarios, los diplomáticos, era para unos un horror. Yo escuché testimonio de una conversación entre un embajador y un presidente de un parlamento africano. Y el presidente del parlamento africano dice al embajador, oye, pero ya vas, ¿no? Digamos, que estemos acá, hacemos estas reuniones, digamos, está bien, ¿no? Entonces contesta el embajador, sí, siempre y cuando tú dices lo que yo digo y no otra cosa. Entonces hay este nerviosismo que existe entre la diplomacia formal y digamos, la parlamentaria. Y yo creo que lo que ha logrado precisamente las conferencias de los presidentes del Parlamento es de cambiar esta lógica. Hoy en día es mucho más aceptable que los presidentes de parlamentos están ahí en las reuniones, inclusive más aceptables que a veces en cuando es la participación de la sociedad civil. Así que yo creo que se ha logrado un paso enorme adelante, pero la ONU es dos cosas. Es una organización intergubernamental, pero también es una organización de secretariado, igual que la UIP es interparlamentaria y política, pero también hay un secretariado. Y no puedes echar a andar uno sin la otra, que lo queremos o no, no se puede. Entonces, si los gobiernos van cambiando y avanzando y que no avanzan el secretariado, tenemos un problema. Y yo creo que ese es lo que es parte del problema en la ONU. No se ha hecho este cambio sustantivo al nivel secretariado. Y mientras que no se hace, no vamos a poder lograr, podemos avanzar, hacer más cosas, pero el cambio sustantivo que tú quieres y que muchos quieren,
no lo vas a lograr. La propuesta de crear una asamblea parlamentaria de la ONU no es nueva. Yo cuando llegué a la UIP, una de las cosas que me divertía hacer era leer los archivos de la organización. Entonces yo vi que esta propuesta ya estaba discutiéndose al nivel de la Liga de las Naciones, ni siquiera había llegado a las Naciones Unidas. Así que la idea de tener una asamblea parlamentaria internacional vinculado con un proceso intergubernamental está desde los años 20 del siglo pasado y ha vuelto muchas veces sobre la mesa. Cada vez que se ha discutido al último momento se han dicho no. Y la no es porque cambiaría muy sustancialmente cómo está organizado la cooperación internacional hoy en día. Y muchos embajadores en mi tiempo, cuando llegó esta última propuesta de crear una asamblea, me dicen, pero eso es ridículo, digamos, no se va a poder hacer, no se va a lograr tener todos los países miembros de la ONU de acuerdo sobre un plan tan radical. Entonces, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay que reforzar la cooperación entre la UIP y la ONU. Eso es la vía adelante. Pero, yo insisto, tiene que haber cambios también y avances al nivel del secretariado. Gabriela, Anders, disculpa que te interrumpa. Es increíble todo las preguntas que hay, la cantidad de información que Anders y tú nos están pasando, la experiencia, el conocimiento, algo que realmente es magnífico, estamos todos escuchando atentamente. Yo quisiera, con Juan, si me permitís, Gabriela, hacer algunas de las preguntas que algunas fueron respondidas, y voy a tomar el privilegio de hacer yo una pregunta personal antes de decirte las preguntas, que son muchas y que nos hemos dividido con Juan para formulárselas, si les parece. Yo estaba observando un poco y comentando cuando empezábamos el tema de la paradiplomacia de los gobiernos locales, y la pregunta que un poco les quiero formular y tiene que ver con su experiencia es: ¿cómo creen ustedes que se pueden ir insertando en este nuevo escenario internacional donde los gobiernos locales empiezan a tener una importancia destacada en el rol internacional, en los organismos internacionales? Si bien nuclean las ciudades, empiezan a tener un rol destacado y empiezan a crearse numerosos organismos a partir de la paradiplomacia de los gobiernos locales. ¿Qué relación creen ustedes tiene hacia futuro los parlamentos supranacionales, digamos, con relación a los organismos internacionales parlamentarios? Esa es la pregunta. Y si creen que van a tener algún rol los parlamentos supranacionales, vinculados con los gobiernos locales, que están haciendo un trabajo de desarrollo paralelo al que hacen los estados y que empiezan a tener un rol destacado. Muchas gracias, Marcelo. Hay un ruido, no sé, Nicole. Sí. Sí, alguien, bueno, más bien si todos pudieran apagar el micrófono porque sí se oye rarísimo. Pero muchas gracias por la pregunta, Marcelo. Yo creo que uno de los debates más álgidos que estamos teniendo en el mundo es precisamente esta tensión entre soberanía y cooperación, incluso me atrevería a decir coordinación global. Y esto es, creo que algo de lo que le ha hecho mucho daño a la gestión de la pandemia. Es decir, muchos de los países no solo apostaron desde el principio, sino que siguen apostándolo ahora a cerrar fronteras, a guardar los datos. Es increíble que después de año y medio de pandemia no podamos siquiera tener la información. Ángel, tu micrófono, por favor, apágalo. Sí, hay un ruido. Ángel Sánchez, gracias, Ángel, ya lo apagó. Okay.
Es importante, me parece, que entendamos que la agenda de cooperación es mucho más amplia a veces que nada más la agenda política. Insisto, la gestión de la pandemia es un ejemplo muy, muy elocuente, desgraciadamente, ¿no? Y que ha costado muchas vidas esa falta de coordinación. Pero también creo que del otro lado, las gestiones o las tensiones nacionales, regionales o incluso subnacionales todavía persisten. Es decir, por un lado quisiéramos analizar cómo hacerle para tener, y son muchas de las preguntas, esta vinculatoriedad, esta obligatoriedad de los acuerdos globales, sean de la OIP, sean de la ONU, hacia los Estados miembros. ¿Cómo forzamos a que todos los países del mundo se comprometan a combatir el cambio climático o a implementar la Agenda 2030 y combatir la pobreza y la desigualdad? Pero no existen esos mecanismos que sean obligatorios para los estados. Lo más que se ha avanzado es con todas estas presentaciones de revisiones voluntarias cada año, por ejemplo, en el marco del Foro Político de Alto Nivel. Pero no hay mucho más. Y del otro lado vemos que incluso a niveles subnacionales todavía existen debates muy importantes sobre movimientos separatistas o independentistas. Sí existen tensiones sobre cómo le damos más énfasis a los temas de usos y costumbres, a la identidad más cercana que tiene la gente. Entonces me parece que uno de estos ejemplos muy claros son las tensiones que se viven al interior de la Unión Europea y que ya desembocaron, por ejemplo, en el Brexit. Que yo creo que el Brexit no es otra cosa que un debate político extremo, porque al final, en toda la agenda económica, se tienen que coordinar. Al final el debate tuvo que ver muchísimo con la agenda migratoria, en realidad. Entonces, yo creo que primero tenemos que aprender a tener una agenda de cooperación básica, elemental, donde, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, probablemente por mi propia historia, pero yo sí creo en el poder de la política. Creo en el poder de la empatía, creo en el poder de generar estos puentes de conocernos en lo personal para después entender que venimos de distintas realidades. No todas las democracias son iguales, no todos los sistemas políticos son iguales, no todos venimos de la misma historia, ni de la misma religión, ni de las mismas luchas. Entonces, en la medida en que podemos generar, digamos, un piso de cooperación, de entendimiento, es que entonces pudiéramos también entrar en mecanismos de coordinación que ya podamos hacer exigibles en estos niveles supranacionales. Pero en tanto no seamos capaces de generar un entendimiento básico, como es cómo nos coordinamos frente a una pandemia, cómo frenamos el cambio climático, cómo protegemos a las personas más vulnerables, pues difícilmente vamos a poder ponernos de acuerdo en los temas más complicados como, insisto, lo vemos en la Unión Europea, en la gestión migratoria, en algunas políticas de comercio exterior, etcétera. Entonces, yo creo que vamos aprendiendo. Creo que la humanidad es como dicen, un work in progress, ¿no? Un trabajo en proceso. Vemos, sí, estas tensiones en los europeos, pero también vemos el acuerdo de comercio, pues básicamente continental para toda África, que creo que le va a dar un impulso espectacular a la vida económica africana y mucho más fortaleza para poder competir con otras regiones. Entonces, creo que es un diálogo inacabado y yo aprovecho para agradecerte, Marcelo, esta pregunta y por supuesto también a Juan. Gracias, Gabriela. Juan, vos podés ingresar porque así hacemos el cierre contigo, si te parece. Sí, muchísimas gracias, Marcelo. Muy simple porque sé que Anders, además, queremos que vaya a disfrutar a su nieta. Les quiero agradecer a Gabriela y a Anders muchísimo. Creo que está muy claro que ustedes representan un activo extraordinario de conocimiento en esta materia tan compleja, muy, muy compleja. Es importante para la gobernabilidad global, pero también para la gobernabilidad y el desarrollo y el crecimiento económico
de nuestras naciones, tanto para aquellas que tienen democracia, para la calidad de su democracia, como para todos los regímenes políticos de gobierno en el mundo. Así que este son el tipo de cosas que deberíamos estar debatiendo en nuestros países, cosas importantes, serias, con impacto directo en la calidad de vida de la gente, y muchas veces la verdad que debatimos cosas un poco superficiales en el ámbito de la política. Así que los invitamos a seguir con esto. Felicitaciones de mi parte a los expositores y de nuevo un gran agradecimiento por parte de las dos organizaciones que han participado en este armado, el Instituto de Formación Política, y aquí un gran abrazo y un reconocimiento a Marcelo Sanonar y la Escuela de Gobierno por parte de la Universidad Austral, que hemos tenido a su director aquí presente. Así que muchísimas gracias a todos, que continúen con sus vidas y ojalá podamos continuar con este gran debate para la humanidad y para cada uno de nuestros países, nuestras regiones e inclusive nuestras ciudades. Así que un fuerte abrazo. Si quieren decir algo de cierre, Gabriela, Anders o Marcelo, encantados. Yo sí termino aquí, les mando un fuerte abrazo. Gabriela, Anders. Por mi parte, nada más agradecerte, Anders, porque pues eres una persona no solo generosa y entusiasta, sino que además nos ayudas a aprender y a darle pues nueva vida a todas estas experiencias que tú viviste y que claramente nosotros tenemos también que compartir con las nuevas generaciones. Así que pues muchos te seguimos aprendiendo, te admiramos y para mí ha sido todo un honor compartir este seminario contigo. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Juan, muchas gracias a Karina, a todos los organizadores. Ha sido, como siempre, una experiencia maravillosa y qué bueno que lo que sí nos permite esta pandemia es aprender de la tecnología para estar más cerca, más conectados. Aunque bueno, siempre será un gusto ir a Argentina por un poquito de mate y unos alfajores. Entonces, algún día nos veremos pronto por allá. Muchísimas gracias. Gracias. Anders. Sí, muchísimas gracias. Me ha encantado este seminario, esta discusión. Así que yo nada más puedo agradecerle a ti, Marcelo, a Juan, obviamente, por haberme invitado. A Gabriela, pues ya sabes, Gabriela, ¿no? Es un encanto de persona, tienes un enorme conocimiento de la política y me encanta trabajar contigo, así que ahí vamos. Sobre la temática, yo no soy para nada pesimista. He visto algunos de los comentarios que se ha hecho por el chat. Yo no soy pesimista. Yo he visto en mi vida cómo ha evolucionado los parlamentos, tanto nacionales como algunos locales. Y es impresionante cómo se ha ido con un ritmo cada vez más acelerado, modernizando estos parlamentos. En tu análisis al principio, Marcelo, yo quería agregar un elemento que no lo di mucho y que es cómo los medios sociales, cómo la digitalización ha cambiado el mundo de los parlamentarios y de los parlamentos. Y hoy en día se hacen cosas en algunos parlamentos que son extraordinarios y la gente, como ustedes, yo, podemos participar casi directamente en estas negociaciones internacionales. Somos nosotros, los individuos, un actor más directo en la cooperación internacional, que no era posible hace 20 años. Así que yo veo con mucho optimismo, sí se va a ir mejorando, va a haber más democratización de la cooperación internacional, pero sí va a costar trabajo. Muchas gracias. Gracias, Anders y Juan y Gabriela, por la calidad profesional, la calidad personal. Un especial saludo también a Gabriela, que hizo hasta de coordinadora de todo, con esa flexibilidad y amplitud, conocimiento. ¿Y qué puedo decirte, Anders? Más que gracias por todo, por el día que tenías tan importante y que espero que ahora puedas ir a disfrutar, pero por sobre todas las cosas, por hablar con esa calidez y esa transparencia al idioma español, que has hecho un gran esfuerzo porque no es tu propio idioma,
y sin embargo lo manejás casi igual o mejor que nosotros, con lo cual felicitaciones doblemente. Y para cerrar este viernes, yo diría que, tomando un poco también tus palabras, que la paradiplomacia y la diplomacia es un poco de todos, y esa frase de algún autor que habla de la diplomacia ciudadana es un poco lo que estamos haciendo, bajando un poco a todos ese trabajo tan importante y profesional que hacen los parlamentarios, y que creo, como vos, que el futuro es muy bueno porque nos ha integrado más la tecnología, y la prueba de ello es hoy. Así que gracias a todos, gracias a los asistentes, un número muy importante, muchísimas consultas, y como todos saben vamos a enviar a través de link la información de hoy a todos los que quieran tener más información, y a disposición de ustedes. Un buen fin de semana, una buena vida, y a seguir trabajando en el crecimiento intelectual, que es lo que nos... Un fuerte abrazo para todos. Muchas Gracias gracias. a todos por conectarse. Adiós. Que tengan Muchas buen día. gracias. Buen día. Adiós, buenos días.